es la madre de todas las pesadillas. Las líneas de emergencia están saturadas de llamadas mientras los ovnis plagan el cielo más rápidamente de lo que las autoridades pueden seguirles. Un creciente número de pruebas ha revelado que las olas de ovnis son un fenómeno muy real, capaz de penetrar a voluntad en el espacio aéreo más vigilado del planeta. Una flota de ovnis invadió el espacio aéreo de Washington, D.C. Sobrevolaron el Capitolio y el Pentágono. Cientos de personas los vieron. ¿Pero qué hay detrás de estas repentinas oleadas de actividad extraterrestre? ¿Siguen un patrón sobre cuándo y dónde aparecer? ¿Y suponen una amenaza para la raza humana? Desde los albores de la era atómica hasta los fantásticos viajes a través de dimensiones invisibles, acompáñanos para desvelar la aterradora verdad sobre las olas alienígenas en Alienígenas, Caso Abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubrir lo que el gobierno no quiere que sepáis. Alienígenas, Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Eupen, Bélgica, 29 de noviembre de 1989. Dos agentes de policía que patrullan por una carretera comarcal de noche divisan un campo cercano iluminado por una luz tan brillante de la que posteriormente afirmarían que podrían haber leído un periódico con ella. Al acercarse a la escena, se sorprenden al ver un enorme ovni triangular merodeando por encima. Debajo de él hay unas luces en las tres puntas y un foco rojo parpadeante en el centro. El ovni empieza a flotar en silencio hacia Eupen, con la policía pisándole los talones. Allí sobrevuela la aterrorizada ciudad durante 30 minutos. Al final de la noche se estima que 1.500 personas, incluyendo al menos 13 agentes de policía, informan de un encuentro con un ovni en uno de los avistamientos masivos más grandes de la historia. Pero para Bélgica es solo el principio. Durante los 2 años siguientes, la nación experimenta una interminable ola de avistamientos ovnis que dejan a los expertos desconcertados. Cuando la racha llega a su fin en 1991, 13.000 personas afirman haber visto un ovni. Los escépticos asegurarían que se trataban de aeronaves americanas en maniobras secretas rutinarias. Pero las fuerzas aéreas de Estados Unidos niegan que sus naves estén operando en la zona en aquella época. La ola belga es solo una de las muchas que tuvieron lugar durante las últimas 7 décadas en los cielos de todo el mundo. ¿Pero qué hay detrás de estas repentinas oleadas de actividad extraterrestre? ¿Sirven a un propósito secreto? Y lo más importante, ¿suponen un peligro para nuestro planeta? La búsqueda de respuestas empieza con la ola que lo empezó todo. Caso Abierto. La ola de ovnis de 1947. Bakersfield, California, 23 de junio de 1947. Richard Rankin, un experimentado piloto, observa una extraña formación de 10 discos plateados en el cielo, dirigiéndose hacia el norte, a más de 500 kilómetros por hora. No se parecen a ninguna otra aeronave que haya visto nunca. Teme que si informa de tal extraña historia, podría poner en riesgo su credibilidad y su empleo. Rankin decide esperar y ver si alguien más informa de un encuentro similar. No tendría que esperar mucho. 24 de junio de 1947. Monte Rainier, Washington. El piloto Kenneth Arnold se encuentra volando en una misión de busca y captura cuando divisa una cadena de 9 ovnis volando en una formación imposible, como si fueran una sola nave y a una velocidad supersónica. Arnold cuenta su historia a la prensa y nace el término platillo volante. Es un momento histórico. Pero la ola de 1947 no ha terminado. Solo 2 semanas después, la ola de ovnis del 47 culminaría con un suceso que cambiaría el curso de la historia estadounidense. 8 de julio de 1947. Las fuerzas aéreas han anunciado que el platillo volante ha sido encontrado y está ahora en posesión del ejército. Varios testigos informan de que un extraño objeto
había colisionado en el desierto de las afueras de Roswell, Nuevo México. El ejército manda a un grupo de militares para investigarlo, pero los rumores más tarde hablarían de cuerpos alienígenas hallados entre los restos. Sin embargo, solo un día después de anunciar que habían recuperado un platillo volante, el ejército se retracta de su declaración y afirma que se trata solo de un globo sonda, provocando décadas de silencio por parte del gobierno en el tema de los ovnis. Pero ¿qué podría haber sacado a los visitantes alienígenas de las sombras en ese momento en concreto de la historia? Alamogordo, Nuevo México, 16 de julio de 1945. El ejército estadounidense detona la primera arma nuclear del mundo. Se trata de un ominoso acontecimiento en la historia de la humanidad. Uno que lleva al director del proyecto, el Dr. Robert Oppenheimer, a decir: me he convertido en muerte, el destructor de mundos. La Tierra ha entrado en la era atómica y la humanidad ahora posee los medios para destruirse a sí misma y convertir a todo el planeta en un páramo inhabitable. La raza humana empieza a experimentar con la fuerza más poderosa del universo. Muchos expertos creen que fue a partir de este momento cuando los extraterrestres empezaron a prestar atención a la civilización humana. En el año 1947, numerosas olas de ovnis aparecieron en nuestros cielos. Un despliegue de fuerza alienígena en los albores de la era atómica. Muchos expertos creen que las apariciones de estas olas están relacionadas con increíbles avances en el progreso tecnológico, y no serían el último. En los años 50, Estados Unidos pasaría por un periodo de modernización sin precedentes. A finales de la década, la nación sería la indiscutida potencia mundial número 1. Salvo un conflicto nuclear con la Unión Soviética, parecía que nada podría detener el ascenso de Estados Unidos a superpotencia. Pero un acontecimiento cambiaría esto. 9 de noviembre de 1965. Cientos de personas a lo largo del noreste estadounidense son testigos de cómo un ovni, al que muchos describirían como una bola de fuego en forma de cúpula, atraviesa el cielo a gran velocidad. Al mismo tiempo, en Tidal, Pensilvania, una avioneta es perseguida por dos ovnis. Los cazas de las fuerzas aéreas acuden en su ayuda, pero en cuanto abren fuego contra sus objetivos, los ovnis aceleran y desaparecen. El noreste estadounidense se ve azotado por una oleada de pánico, pero nadie podría haber predicho lo que pasaría a continuación. Poco después de las 5 de la tarde, hora local, un apagón masivo sumerge al noreste de Estados Unidos y Canadá en la oscuridad. Durante 13 horas, 30 millones de personas sobreviven sin electricidad. ¿Fue un despliegue de fuerza? ¿Una demostración de que los alienígenas pueden arrebatarnos cualquier cosa que inventemos en un abrir y cerrar de ojos? 2 décadas más tarde, otra ola de ovnis haría exactamente eso y mucho más. 1982. Ronald Reagan está en su primer mandato como presidente de los Estados Unidos. Y las tensiones de la Guerra Fría alcanzan unas proporciones que no se veían desde la crisis de los misiles de Cuba. Ese año también se produce una curiosa ola de avistamientos ovnis en la Unión Soviética. Mar Negro, 10 de febrero de 1982. 6 marineros desaparecen mientras investigan un barco declarado incapacitado. Tras darles por muertos, los hombres reaparecen milagrosamente 5 días después, asegurando haber sido abducidos por una nave alienígena. Voronezh, a 320 kilómetros al norte del Mar Negro. 2 soldados están atravesando el país en jeep cuando, de repente, ven un deslumbrante rayo de luz bajando del cielo nocturno. Se mueve hacia adelante y atrás como si estuviera buscando algo. Momentos después, un enorme platillo volante de unos 120 metros de ancho y 60 de alto aterriza en el campo que está ante ellos. Los 2 soldados siguen observando incrédulos cómo se abre una escotilla y varios humanoides altos aparecen. Rodean la nave unos momentos antes de volver a entrar y desaparecer en la noche. Una constante oleada de incidentes relacionados con ovnis a través del Mar Negro durante la primavera y el verano culminaría en lo que se mantiene como el quizás encuentro alienígena más funesto de la historia.
Caso abierto. El caso Usobo. Usobo, 4 de octubre de 1982. Se observan extrañas luces moviéndose a toda velocidad sobre la base de misiles nucleares. De repente, el panel de control cobra vida y una serie de complejos códigos empiezan a burlar el sistema de seguridad. Alguien o algo se está preparando para lanzar los misiles. Si los misiles son lanzados, inevitablemente habrá represalias, creando un Armagedón de destrucción mutua. Durante 15 escalofriantes segundos, el personal de la base observa impotente, pero de repente, la secuencia de lanzamiento se detiene y los ovnis se desvanecen. ¿Están los alienígenas influyendo en el desarrollo de nuestra tecnología más peligrosa? Una de sus principales áreas de interés es nuestra tecnología. Plantas de energía nuclear, silos de misiles, bases militares. ¿Están los alienígenas intentando mandarnos un mensaje sobre nuestros peligrosos experimentos con la autodestrucción? ¿O como el apagón de Nueva York, fue un terrorífico despliegue de fuerza? A continuación, investigamos sorprendentes conspiraciones gubernamentales para ocultar al público información clave sobre las olas de ovnis. Esto es Alienígenas Caso Abierto. Desde finales de los años 40, el mundo ha experimentado olas regulares de intensa actividad ovni. Muchos expertos creen que podrían relacionarse directamente con repentinos avances tecnológicos. Pero, ¿cuánto sabe el gobierno de los Estados Unidos sobre estas olas de ovnis? Parece ser que llevan investigando este fenómeno más de 60 años. Caso abierto. La conmoción de Washington, D.C. Washington, D.C., julio de 1952. Las tensiones de la Guerra Fría están en su punto álgido, y la capital estadounidense es el espacio aéreo más fuertemente protegido del mundo. Pero durante la noche del 12 de julio, el control de tráfico aéreo del Aeropuerto Nacional de Washington detecta 7 ovnis en su radar. Un controlador aéreo establece contacto visual con uno de ellos, describiéndolo como una brillante luz naranja. Entonces los objetos hacen lo impensable y dan un giro inesperado hacia la Casa Blanca. Un testigo afirma que sus movimientos eran completamente radicales comparados con los de las aeronaves ordinarias. Aviones caza acuden tras ellos y la misteriosa nave se desvanece del radar. Pero los ovnis no han acabado aún con Washington. Ola tras ola de ovnis amenazarán la capital de la nación durante más de 3 semanas y se conocerá como la conmoción de Washington, D.C. La desconcertada ciudad quiere respuestas. Desconocido para la mayoría, el ejército lanza el Proyecto Cigüeña para intentar desentrañar un patrón en los avistamientos. El estudio concluye que los informes de ovnis de 1952 son 3 veces mayores que en los 5 años anteriores. Estados Unidos está claramente en medio de una ola de ovnis. A pesar de evidencias que indican lo contrario, el ejército estadounidense niega públicamente que el país esté siendo atacado por presencias alienígenas. No existe ningún patrón, propósito o consistencia que podamos relacionar con una amenaza concebible hacia los Estados Unidos. ¿Por qué el gobierno americano negó los hallazgos de la conmoción de Washington? ¿Tenían miedo de que el descubrimiento de una ola de ovnis desatara el pánico mundial? La pregunta prevalece. ¿Nos puso esta tapadera en peligro? El transcurso de las décadas trajo incontables olas de intensa actividad ovni. Pero no fue hasta los años 90 cuando una nación al otro lado del Atlántico reconocería públicamente la existencia de dichas apariciones. Caso abierto. El caso Cosford. Somerset, Inglaterra, marzo de 1993. Un agente de policía lidera una excursión de exploradores cuando ve una extraña nave a la que describe como 2 Concordes volando uno al lado de otro y juntos. Poco después, la línea del Ministerio de Defensa acerca de los ovnis se ve inundada de llamadas desesperadas de los ciudadanos. El hombre a cargo del departamento en aquella época era Nick Pope.
Se trataba de una ola de avistamientos por todo el Reino Unido, que tuvieron lugar durante un periodo de 6 horas. Hubo varias docenas de testigos, incluyendo numerosos policías y personal de las fuerzas aéreas. Los avistamientos militares tienen lugar mayormente sobre la base de la Real Fuerza Aérea en Cosford, a 240 kilómetros al norte de los primeros encuentros. Pero para Pope, el informe que destaca por encima del resto proviene de la agencia meteorológica de la estación de Shawbury. Un agente de la Fuerza Aérea con 8 años de experiencia me describió que el objeto no se parecía a nada que hubiese visto en toda su carrera. Es un gigantesco ovni triangular con un brillante rayo de luz en forma de láser que enfoca hacia el suelo, como si estuviera buscando algo. La enorme nave se mueve lentamente hacia la base antes de que de repente desconecte el rayo de luz y se pierda en el horizonte, más rápidamente que ninguna otra nave conocida. El encuentro deja al veterano piloto gravemente perturbado. Cuando interrogué al testigo la mañana siguiente del avistamiento, aún le temblaba la voz. El creciente número de testigos del caso Cosford obliga al ejército a reconocer que un objeto no identificado de origen desconocido estuvo operando sobre el Reino Unido. Numerosas pruebas han demostrado que la aparición por todo el planeta de amenazadoras olas de ovnis podría estar relacionadas con la rápida evolución tecnológica del ser humano. ¿Hay algún otro avance científico en el horizonte que pueda desencadenar la próxima ola de intensa actividad ovni? Según algunos expertos, así es. Y pronto podría revelar el misterio oculto detrás de la tecnología extraterrestre más poderosa. El mundo a menudo se ha preguntado cómo son los ovnis y los alienígenas capaces de aparecer y desaparecer a voluntad. Muchos creen que no viajan por el espacio y el tiempo de la misma forma que nuestros aviones, sino que aparecen y desaparecen saltando entre dimensiones. Estamos hablando claramente de una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Los seres humanos percibimos el mundo en 3 dimensiones: altura, anchura y profundidad. Y el transcurso de una 4ª dimensión que llamamos tiempo. Pero recientemente científicos del Gran Colisionador de Hadrones de Suiza están buscando activamente pruebas de que el universo contiene más de 4 dimensiones. Dentro del colisionador, las partículas chocan entre sí a velocidades cercanas a la de la luz. Los expertos prevén que los resultados de estas interacciones puedan revelar pronto una cantidad de 7 dimensiones que se extienden más allá del alcance conocido por la percepción humana. Dimensiones ocultas que los alienígenas podrían estar usando como autopistas intergalácticas para atravesar el universo en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿cómo reaccionarán los extraterrestres cuando alcancemos otro hito tecnológico y empiecen a experimentar con la misma tecnología que utilizan para alcanzarnos? ¿Verán este nuevo avance como una amenaza y nos obligarán a pagar el precio más alto? Esto es Alienígenas Caso Abierto, desvelando los mayores secretos del planeta Tierra.